estar de pronto ocupadas en sus prioridades. Y por ende, pues nos alejamos en gran parte de una gran cantidad de misterios que han estado con la humanidad desde los mismos comienzos, pero resulta de que no los hemos sabido aprovechar porque de igual forma venimos de una cultura, digámoslo así, muy material, una cultura realmente que nos aleja de todos los misterios que hay, tanto en el planeta Tierra como en el universo como tal. Y resulta de que cada uno de nosotros, resulta de que tenemos todo esto como heredad, porque de igual forma debemos de comprender que somos hijos de un ser o sea, omnipotente, un ser grande, o sea, despierto, que es Dios. Y lógicamente, pues la forma que encuentra para poder comunicarse con la humanidad, o sea, con su creación, es por medio de la cábala, la ciencia de los números, la numerología. Y fíjense de que la numerología como tal, la ciencia de los números, viene desde que el mismo hombre existe, ya que de igual forma hemos podido vivenciar, de acuerdo a muchos sabios científicos del esoterismo crístico, que realmente nosotros somos en nuestra estructura interna, en la parte electrónica, somos números. Y todo lo que se encuentra a nuestro alrededor se puede traducir en los números. Y por ende el universo mismo es una cristalización numerológica, una cristalización que viene de la misma energía, y la energía como tal pues pertenece a esa ciencia de los números. Entonces resulta de que podrá ser para cada uno de nosotros algo complejo poder de pronto comprender aquello, porque lo que tenemos, digámoslo así, más cerca a la cábala o al tarot es cuando nos dicen, ve, vámonos donde la señora que lee las cartas y vamos que ella nos puede solucionar el problema. Ella nos dice de pronto qué podemos hacer, nos dice si de pronto ese empleo nos sirve, si de pronto compramos esa casa o compramos ese vehículo, si me caso con Julano o con Perano. Resulta de que lastimosamente todos estos aspectos de personas que se dedican a leer las cartas realmente nos han enseñado a nosotros en la ciencia gnóstica de que no es una herramienta que podamos utilizar así tan subjetivamente, porque de igual forma una persona que lea las cartas, primero que todo para tener la capacidad de leer las cartas, debería tener la persona la conciencia en un gran alto del despertar, o sea, su conciencia a nivel del despertar en unos niveles muy altos. Entonces resulta que para que una persona esté leyéndole las cartas al uno y al otro, pues tendría que tener varias facultades, y esas facultades prácticamente a disposición de su real ser o de su parte interna, para que no sea la humana persona la que prácticamente sea la que, como quien dice, traduzca lo que los números quieren decirle o las cartas quieren decirle. Porque realmente a una persona puede que le salga la carta que el personaje pidió como consulta y le dice, ve, te salió tal carta, significa esto. Pero si lo resuelve de manera subjetiva, lastimosamente puede estar dándole una interpretación muy equivocada de lo que la persona puede necesitar en el momento. Entonces resulta de que la cábala viene de los números, viene de Egipto. Resulta de que los egipcios
vemos nosotros que fueron unos matemáticos extraordinarios por todas las construcciones que ellos elaboraron en en su hábitat, podríamos decirlo. Y resulta de que ellos, pues lógicamente, eh, tienen unas capacidades extraordinarias que no eran eh, netamente de la tercera dimensión, porque igual forma ellos, pues utilizaban una matemática pura, una matemática superior que les permitía, lógicamente, hacer esas construcciones tan elevadas, porque ni los científicos de estos momentos, de esta época, logran descifrar cómo en esa época, hace miles de años, esas culturas, aún sin tener tecnología, lograban realmente hacer determinadas construcciones y poder ser tan precisos y poder mover rocas de miles de toneladas y situarlas en lugares extremos que lógicamente para la razón humana sería ilógico que la pudieran realizar, ya que a uno le dicen, bueno, necesitamos subir esta pieza de tantas toneladas a tal lugar, uno ya está pensando en la máquina, porque de igual forma solo una máquina podría hacerlo, de acuerdo a nuestra razón. Pero si nos ponemos a analizar, lógicamente los egipcios y muchas culturas de la antigüedad, ellos no solamente utilizaban la tercera dimensión como medio para desenvolverse, sino que ellos también utilizaban la cuarta y la quinta dimensión. Y fíjense de que de acuerdo a la conferencia que les estuve compartiendo sobre lo que son las leyes, resulta de que en el plano físico tridimensional en el cual cada uno de nosotros vivimos, existe una ley que se llama la ley de la gravedad, pero fíjense de que en el plano astral no existe dicha ley. Y resulta de que estas culturas serpentinas, como nos lo han enseñado los maestros que fueron, esas culturas lograban en recrear unos ambientes en los cuales los pasaban a la cuarta dimensión y hacían sus cristales, sus construcciones en esa dimensión porque no existía ni el tiempo ni existía la gravedad y por ende podía mover una persona cualquiera, cualquier roca de miles de toneladas, moverla de un lugar para otro sin necesidad de una maquinaria. Entonces resulta de que lo que queremos llegar pues a tratar de que ustedes entiendan con esto, es que cada uno de nosotros realmente vivimos en una gran mentira, considerando de que los sistemas que tenemos a nuestro alrededor son sistemas perfectos, son sistemas que el hombre ha creado y por ende son los únicos con los cuales de pronto cuenta aquí en el plano físico y nos olvidamos realmente de la grandeza del creador y de todas sus múltiples formas de cómo realmente adentrarnos en los grandes misterios de la vida. Entonces resulta de que el tarot y la cábala se utilizan para poder nosotros ayudarnos en el camino iniciático, porque el creador lo que realiza es una siembra en el planeta Tierra y esa siembra es una cantidad de semillas, así como el campesino va y riega las semillas en el campo, en las eras, y resulta de que esas semillas, pues él espera que todas las semillas den un buen fruto. Pero fíjense de que esas semillas, algunas mueren en el intento, otras logran crecer, pero llega de pronto una plaga y las abastece, otras logran crecer, logran reproducirse dando un fruto y logran entregarle un fruto a aquel campesino que la regó. Y de esa misma forma, el creador necesita de que nosotros, los seres humanos,
logremos comprender cuál es la ciencia que nos rige como humanos, cuál es el objetivo de cada uno de nosotros para poder emprender el camino de las grandes realizaciones. Porque resulta de que nosotros venimos al plano físico y como les venía diciendo desde un comienzo, venimos sin un mapa, venimos a la deriva. Nacemos en una familia que no sabemos ni siquiera el porqué de estar en esa familia. Bueno, vamos creciendo, tenemos unos hermanos que ni siquiera nos damos cuenta del por qué esos hermanos están allí, cuál es el misterio de aquello, cuál es el misterio de sus padres, de los familiares, de los amigos que consigo. Y todas esas personas que nos encontramos en el camino tienen que ver con cada uno de nosotros para poder que nosotros nos perfeccionemos y logremos realmente encontrar el objetivo de nuestra existencia. Entonces resulta de que las cartas del tarot, o digámoslo así más bien, los arcanos del tarot, ellos son una guía que tiene el iniciado para poder no perderse en el camino. Porque fíjense de que un iniciado, estamos hablando de una persona que ingresa en una de las escuelas iniciáticas, que la Gnosis es una escuela de iniciados. Resulta de que son escuelas en las cuales la persona tiene la oportunidad de conocerse, la persona tiene la oportunidad de darse cuenta por medio de unas prácticas, darse cuenta cuál es el objetivo de su existencia y por ende emprender el camino hacia su propia liberación. Y hablo liberación porque resulta de que cada uno de nosotros debe de comprender, de entender que nosotros, cada uno de nosotros, estamos esclavizados tanto en un cuerpo físico, que es material, nos vemos limitados para poder transportarnos. Bien, en estos momentos nosotros estamos confinados y como no tenemos facultades, como no estamos despiertos, resulta de que vivimos allí en nuestros hogares y única y exclusivamente tenemos la imposibilidad de salir y por ende estar solamente en el lugar de vivienda o en el trabajo y vuelva para la casa y resulta que no tenemos otra oportunidad y hablar de liberación es hablar de que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de viajar porque se libera. Quiere decir de que la persona tiene la capacidad de viajar a los mundos superiores de conciencia, puede visitar lugares, los que quiera en el planeta y en el universo entero, pero por medio de otros cuerpos que también los hemos conocido, que son el cuerpo astral, el cuerpo mental o el cuerpo causal, son cuerpos en los cuales uno se puede transportar y puede conocer una gran cantidad de cosas, pero fíjense de que estamos en este momento limitados, estamos esclavizados y miren los sistemas cómo es de fácil a nosotros encerrarnos en la casa y vaya pues si se atreve a salir. Lo coge a uno la policía, le hace un comparendi, como lo que más nos duele es el bolsillo, pues la persona más bien se abstiene de salir. ¿El por qué? Porque no, pues en esta situación y que le quiten a uno 1.000.000 de pesos, pues la persona la piensa 2 veces para salir. Y lógicamente aquí no vinimos nosotros a incumplir las leyes del mundo, porque lógicamente, pues de acuerdo a las enseñanzas que la ciencia gnóstica entrega, nosotros debemos de cumplir las leyes de Dios y por ende las leyes del mundo. Entonces no somos nadie para decir de que vamos a incumplir las leyes del mundo, somos los primeros que debemos de cumplirlas. Entonces si nos quieren tener así confinados, pues nos quedamos confinados. Porque fíjense de que, bueno, ya entrando en otro punto, pues aquello de lo que es el virus y todo aquello, pues hay una cantidad de fórmulas muy sencillas que uno puede utilizar y no enfermar. Pero de igual forma uno no debe de hacer
abuso de pronto de ese conocimiento y decir, no, es que yo no me voy a enfermar y entonces salgo para donde yo quiera y a la hora que quiera. Lógicamente, pues si las leyes del gobierno nos lo manifiestan, pues debemos de cumplirlas. Te resulta de que los arcanos, fíjense que arcano viene de arca. Y se acuerdan ustedes de que en una conferencia que les di, que se llamó la número 10, el decálogo, estuvimos hablando sobre el arca de Noé, y que el arca de Noé se utilizó en la raza Atlante, en la cual estaba Noé, que llegó a entregar el mensaje a la humanidad. Y lógicamente todo esto se traduce por símbolos, porque lo que queda en la mente de nosotros es de que había una arca, que era un barco gigante, que era construido de madera, y que Noé llegó pues a los pueblos de aquella época y les empezó a decir de que a rescatar los animales en pareja, macho y hembra, para poder crear una nueva raza. Pues lógicamente de razas allí no hablan, pero sí enseñan de acuerdo a las leyendas o a los cuentos que nos dicen de que él pues rescató los animales y los llevó a tierra firme porque hubo un gran diluvio universal. Y resulta de que, bueno, el diluvio es real. La raza Atlante murió sumergida por las aguas. Entonces resulta de que lo del arca de Noé viene de arcano, y el arcano es lo que llamamos nosotros el trabajo con los fuegos sagrados o con la energía sexual, porque todos los conocimientos que la Gnosis entrega a la humanidad, en gran parte, todos van fundamentados en el trabajo con la energía sexual, porque la energía sexual es el pilar sobre el cual se sostiene la doctrina gnóstica, porque este conocimiento lo pueden tener muchas culturas, pero resulta de que aspectos de la sexualidad, de todo lo que tiene que ver con el trabajo de la energía sexual para transmutar las energías y poder uno hacer una transformación radical, desintegrando defectos y levantando sus serpientes, que pues más a futuro pues estaríamos hablando sobre esto, porque fíjense ustedes de que en, en Egipto, por ejemplo, adoptan esta figura de la cultura serpentina, vea que ahí está hablando de serpientes, en los relatos que habla de Moisés cuando rescató el pueblo de Israel, también allí pues tiene que ver la serpiente. El caduceo de mercurio, lo conocen ustedes, el que está en las farmacias, que es un caduceo y hay dos serpientes subiendo por él y se encuentran en la parte de arriba. Fíjense que allí se encuentra también ese misterio de la serpiente, lo que son las culturas o estas chibchas, aztecas, incas, todas estas culturas son culturas serpentinas, porque ellos tienen un conocimiento que tiene que ver con la serpiente ígnea de los mágicos poderes, y esa serpiente no es más que la energía sexual subiendo por la columna vertebral del iniciado y transformando radicalmente al individuo para volverlo un dios, porque estamos hablando de que la energía pues es lógicamente el combustible con el cual el iniciado logra realmente avanzar en el camino. Entonces resulta de que esa fue la gran hecatombe que hubo en la raza lemuria cuando Adán y Eva pecaron, que fue la fornicación, derramaron sus energías y por ende ellos, eso significó comer del árbol del bien y del mal. Y por ende ese árbol del bien y del mal pues le permitía conocer todo lo de abajo, porque ellos venían de arriba y conocían los mundos superiores,
pero al estar ya en la tercera dimensión, tiene una gran cantidad de, digámoslo así, o sea, hay una densidad en este plano, y por ende ellos están casi que débiles ante la tentación, y eso es lo que se enseña, de que uno, el solo hecho de tener cuerpo físico, ya uno tiene una debilidad, porque las mismas leyes lo someten a aquello. Entonces, por eso es de que el estudiante gnóstico debe de empezar a cumplir las leyes naturales y aún así las sobrenaturales, porque hay leyes que uno tiene que irse en contra de ellas, pero hablando de las leyes naturales, para cumplir las leyes sobrenaturales, porque resulta de que la naturaleza, ella lo más normal es que por medio de lo que es la ley de la procreación, pues incita al macho a copular con la hembra y derramar su energía para poder procrear la especie, pero resulta de que eso en los animales no es condenable porque es un nivel en el cual viene la evolución, pero cuando ya adquirimos el cuerpo físico, lógicamente el cuerpo físico, hablando ya de la raza de los humanos, nosotros ya vamos con un objetivo que es cristalizar alma, y en medio de la cristalización del alma podemos nosotros pues ir encarnando esas fuerzas superiores y poder convertirnos en ángeles, en arcángeles, en serafines. O sea, eso es un camino. Ese es el camino de la iniciación, pero es que se llama que somos iniciados, porque es un camino que es sin regreso, es un camino que es infinito, porque conocer a Dios es conocer el infinito, y si el infinito pues no tiene límites, lógicamente es nosotros fusionarnos con la creación misma. Entonces debemos de comprender cada uno de nosotros que los arcanos o las cartas del tarot son una guía que tiene el iniciado para poder avanzar hacia su propia liberación y poder descubrir tantos misterios que hay en la creación. Tenemos aquí lo que es la carta número 1 del tarot. Quisiera preguntar si hasta el momento pues no ha sido complejo, porque tratar de entregar este conocimiento sabiendo de que esto lo estudiamos nosotros en segunda cámara, pero debido a las circunstancias, pues nos vemos con la necesidad de estar compartiendo con ustedes estos temas de una forma muy velada, pues, porque aquí no vamos a develar pues grandes misterios, pero sí al menos dar unas puntaditas de lo que estudiamos y de lo que podemos lograr lograr nosotros pues descubrir por medio de estos sistemas, y pues queremos dejar eso como quien dice esa incógnita, porque pues no vamos a hablar mucho de esto, pero sí pues como dejar ciertas incógnitas para que nos veamos motivados a seguir adelante. Entonces, ¿está entendiendo hasta el momento? Sí, señor. Sí, Joan. Estamos entendiendo, pero también con muchas incógnitas y muchas preguntas que me imagino que debemos de esperar. Claro, sí, de todas maneras apenas está como en la medio introducción, porque es que son temas muy complejos. Porque Sí. bien de que las cartas del tarot son 76. Entonces son 22 arcanos mayores, que son las cartas del número 1 al 22, y 54 arcanos menores, que son las restantes cartas. Entonces, imagínense, uno que, como quien dice, empezar a estudiar todos los 76 arcanos, para que todas estas cartas, a medida que uno se vaya integrando con ellas, uno en un momento dado, hay prácticas que son prácticas, por ejemplo, de predicción, que son a las cuales las personas, pues lastimosamente por una falta de conocimiento, por ignorancia, que ese ha sido el gran pecado de nosotros, la humanidad, que somos muy ignorantes y no nos damos a la tarea de estudiar, de capacitarnos en estos misterios, y dejamos pues casi que nuestra suerte a disposición de personas que no tienen nada que ver con nuestro camino, y de pronto vamos a que nos receten, a que nos consuman, pues a
a consultar con X o Y persona porque no entendemos nuestra vida, que porque tengo muchas dificultades, que porque tengo situaciones económicas, que porque tengo situaciones en el amor, que porque no funciona aquello, lo otro, que... Entonces una gran cantidad de situaciones que tenemos la humanidad y resulta de que entonces vamos donde X o Y persona a creer que es que ya se nos va a solucionar la vida. Y resulta de que la gnosis nos entrega un conocimiento muy elevado, porque les hablo sinceramente, pues nosotros llevamos ya 14 años en la institución y les digo muy, o sea, de corazón que lo que falta por aprender es prácticamente todo, porque lo poquito que sabemos, uno ya ve unos avances y uno dice, no, gracias a Dios tenemos este conocimiento, porque si no, ¿qué sería de nosotros? Entonces resulta de que es un privilegio que tengamos todos la oportunidad de tener este conocimiento y querer profundizar cada día más, porque es muy elevado, es la ciencia de los dioses. Y por medio de esta ciencia podemos nosotros realmente encarnar nuestra alma, porque es una ciencia que nos invita a la eliminación radical de los defectos inhumanos, a la cristalización del alma por medio de la energía sexual y al sacrificio por la humanidad, entregándonos nosotros al servicio de cuanta persona necesite de ayuda. Entonces son armas que uno tiene para poder avanzar en estos caminos. Entonces es muy importante que conozcamos esto. La carta número 1. Aquí vamos a ver algunas carticas, pues vamos a hacer referencia más que todo a esta y a la número 6, que me gusta mucho. La carta número 1 se llama El Mago, sino que allí está como en inglés, magicial, dice ahí, pero es el mago, ¿sí? Resulta de que el mago, o cualquier carta del tarot, mejor dicho, todas ellas vienen divididas en 3 partes. La parte inferior, que es donde se encuentra parado allí el egipcio. La parte media, que es donde se encuentra él allí con un pequeño altarcito y con un cetro en la mano. Y la parte superior, que es donde se encuentran los 2 ojos con algunos símbolos. Resulta de que vamos a describir algunos aspectos de la lámina. Dice, en la parte superior, los ojos representan los ojos del Padre. Internamente representan el infinito, el santo 8, el caduceo de Mercurio, los 8 cabires que dirigen el planeta. El mago está de perfil, lado derecho, significando que para el manifestado es todo el lado derecho. En su frente le sobresale la serpiente, indicando que está levantado, que es un hombre autorrealizado. En la mano izquierda el báculo de poder, que simboliza la médula espinal, señalando el infinito. Con la mano derecha señala la tierra, indicando que la domina con la ciencia, que hay que subir desde abajo. No se puede subir sin antes bajar. Se necesita bajar a la 9ª esfera, que tiene 2 representaciones. La primera, el sexo, la piedra cúbica. La segunda son los 9 círculos, los infiernos atómicos, donde el iniciado tiene que bajar. Simboliza bajar para subir. En su vestido hay un triángulo con el vértice hacia arriba. Esto representa las 3 fuerzas primarias reunidas en Keter. Keter es el nombre del Padre, ¿sí? Sino que es una simbología pues ya egipcia, esto viene de allá. El número 1. A un lado hay una mesa que representa los 4 elementos, ¿sí? Que es tierra, agua, fuego y aire, el plano físico. Sobre la mesa se encuentran varios elementos en desorden. La espada de poder, ¿sí? Que significa el poder. El lingam significa órgano sexual masculino. Un cáliz representa el cerebro físico y por otra parte el yoni, o sea, los órganos sexuales femeninos. Y una luna que hay que convertir en sol.
Bajo la mesa se encuentra el ave fénix, el cisne Kalahansa, el Espíritu Santo, que simboliza el amor. Está debajo de la mesa indicando que es por medio del fuego sagrado del tercer logos, el Espíritu Santo, que hay que ordenar los elementos desordenados sobre la mesa. En la parte inferior, en las aguas de la vida, encontramos la piedra cúbica, la piedra filosofal, ya labrada, indicándonos que es el trabajo que hay que realizar. Esa es la piedra cúbica de Yesod, el sexo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Fíjense que, o sea, uno podría ver esta figura y uno como pues ya está entrándose en estos conocimientos, uno pues ya le va cogiendo como que el sabor a esto. Entonces uno va interpretando. Yo sé que para ustedes de pronto podrá ser algo complejo, porque uno ve unas figuras y uno ve un cubo y ya, y solamente es un cubo. Pero a nivel esotérico uno debe comprender qué significado tiene el cubo, porque él, aparte de representar la piedra, que la piedra representa a Pedro, Pedro Patar, por eso se dice que Pedro tiene las llaves del cielo, porque Pedro representa lo que es el sexo, y por medio del sexo es que uno logra abrir las puertas del cielo, porque como bien lo hemos dicho y no nos cansamos de repetirlo, por el sexo salimos del Edén y por el sexo volvemos a entrar al Edén. No con esto queremos decir de que una persona que no tenga su pareja legalmente constituido el matrimonio, hombre y mujer, pues que no puedan, no puede la persona, si no tiene su pareja, no puede practicar lo que es la magia sexual, que es la práctica sexual sin derramamiento de su energía, sino que una persona soltera también tiene la capacidad de poder transmutar sus energías sexuales, porque al fin y al cabo, esté casado uno o no, uno sabe que el cuerpo físico está procesando la energía y que uno siente un voltaje energético en sus órganos sexuales. Y lógicamente, pues sea casado o no, pues uno tiene que hacer algo con esa energía, porque esa energía para algo se la deposita el creador a uno en las gónadas sexuales, porque es para crear, porque la energía sexual se hizo para crear. Todo lo que existe en el universo es energía sexual ya formada en la creación. Uno ve una planta y no es más que una semilla que se depositó en el vientre de la madre naturaleza y ella lógicamente le dio una formación a esa semilla. Cada uno de los animales tiene su semilla en sus órganos sexuales y por medio de una práctica sexual, pues él va y deposita la semilla en la hembra y se da a la creación. Y de igual forma el ser humano tiene la semilla en sus órganos sexuales, entonces es para crear, pero cuando tenemos cuerpo físico debemos de comprender que la energía sexual o crea ángeles o crea demonios, porque bien lo dice aquí, el sexo siempre ha sido piedra de tropiezo o roca de escándalo, porque antiguamente había un tabú con el sexo y resulta de que el maestro Samael en los años de 1050 saca un libro que llama El matrimonio perfecto y resulta de que ese libro pues fue un escándalo y por ese libro lo metieron a la cárcel porque resulta de que en esos tiempos donde todo era un tabú y hablar del sexo tan libremente, hablar de que por medio de la transmutación sexual, de la castidad científica, podía uno llegar a los altos niveles del ser, a despertar conciencia y todo aquello, resulta de que esto no lo soportó en aquella época esa humanidad y a él lo metieron en la cárcel. Pero para él no era ningún problema porque él allí siguió escribiendo más libros, tenía la posibilidad de salir en cuerpo astral cuando quisiera, pues entonces para un maestro no es problema nada de eso. En cambio, nosotros nos meten a la cárcel y es la preocupación más grande, es que estamos en cuatro paredes y preocupado. En cambio, un maestro, pues le sucede eso y ellos no le prestan atención a nada de eso, simplemente dejan que la ley se cumpla y allí siguen
realizando su labor. Entonces es importante que sepamos aquello. Entonces ya hoy en día hay libre disposición para hablar de estos temas sin que nos metan a la cárcel, ¿sí? Entonces es importante pues conocer aquello. Entonces resulta de que el cubo representa eso, ¿sí? Y lo de la mesa, pues ya sabemos que, bueno, son simbolismos esotéricos. Acá tenemos otra carta, pues que no la vamos a explicar muy detalladamente, pero es importante que la veamos allí. Se llama la emperatriz, y resulta de que esta carta pues nos entrega un conocimiento muy elevado. No, esa no es la emperatriz, estoy equivocado, es la sacerdotisa, ¿sí? Entonces resulta de que allí tiene varias representaciones. Ella de pronto ahí no sé si alcancen a ver bien, pero ella tiene pues, o sea, varios símbolos. Tiene las columnas que están a su lado, al frente y atrás, que ellas representan las columnas Yaquín y Boas, o sea, la columna blanca y la columna negra representan también lo que es el positivo y el negativo, la luz y las tinieblas. Y esto nos enseñan de que uno, para poder lograr entrar en los misterios, debe de ser un fiel intérprete de lo que es la sabiduría oculta. Y lógicamente, pues uno ve dos columnas y uno de pronto no llega a interpretar muchas cosas, pero esotéricamente tiene muchos simbolismos. Ellas se encuentran en la parte de abajo, ahí en la lámina, y en la parte del medio. Es porque para nosotros lograr pasar por estas dos columnas tenemos que haber conocido los misterios del bien y del mal. O sea, que quiere decir de que no es una casualidad que nosotros estemos cursando por este plano físico, cursando por esta existencia sin ningún objetivo claro para el Creador. O sea, no es una equivocación de los dioses haber creado este planeta y haber creado el ser humano y haber permitido que ellos cometieran el pecado de comer el fruto prohibido. Sino que todo esto es algo necesario. Como dicen por ahí, es un mal necesario, ¿sí? Es un mal necesario porque la divinidad necesita realmente conocerse en todos los niveles. Entonces, como estamos hablando de la tercera dimensión y las dimensiones van desdoblándose desde la séptima, entonces cuando se cristaliza la tercera dimensión, aquí en este plano es donde la divinidad, por medio de un cuerpo físico, cuerpo de carne y hueso, cuerpo celular, biológico, o sea, el cuerpo que tenemos, sumergido en esta dimensión, pues lógicamente le permite a la divinidad conocer todos los misterios que hay en este plano. Entonces nosotros muchas veces queremos conocer cosas de tejas para arriba. Pues decir de tejas para arriba es querer conocer cosas de los mundos superiores de conciencia, de planos superiores, y resulta de que lastimosamente no es necesario preocuparnos por lo que hay más allá de los sentidos, de los planos suprasensoriales, si aún ni siquiera hemos comprendido la ciencia que nos rige como humanos en el plano físico, si aún ni siquiera soportamos o tenemos la capacidad de comprender el porqué de los eventos que me toca vivir. Entonces es importante ser unos buenos conocedores del mundo que nos rodea, para después preocuparnos por el mundo que desconocemos, que ni siquiera tenemos la capacidad de ver. Dice así, en su regazo tiene un libro medio abierto que cubre a medias con su manto, indicando que ella es la sabiduría. Ella enseña la cábala, en su pecho la cruz ansada, el símbolo de la vida, el fundamento, Venus, en la cruz Tao,
La cruz sobre el pecho desnudo significa que su producto, la leche, son las virtudes. La serpiente sobre la frente indica maestría, que está levantada. Sobre su cabeza los cuernos del toro sagrado Apis, esposo de la vaca divina. Los cuernos simbolizan internamente el Padre y externamente el yo psicológico, nuestros defectos. Fíjense de que, de acuerdo a esto, ustedes no sé si de pronto habrán visto algunas figuras, no sé si en pintura o en escultura, donde aparece Moisés y lo pintan en algunas esculturas con unos cuernos. También hay algunos ángeles que los pintan con cuernos. Y mire lo que aquí nos están diciendo, o sea, que por eso es lo bueno de uno tener este conocimiento, porque allí dice, internamente simbolizan el Padre y externamente al yo psicológico. Quiere decir de que si a un maestro de tal categoría se le ven los cuernos es porque ya está con los misterios del Padre. Pero si es cualquier persona mundana por ahí, degenerada, internamente se le ven esos cuernos, porque pues uno de una persona en la calle no le ve nada, pero un clarividente puede verle los cuernos a X o Y persona. Le ve cuernos es porque es el yo psicológico muy muy en expresión pues en la humana persona. Son los defectos de la persona. Bueno, seguimos. Encontramos también los atributos del ternerillo o cabir. El círculo es la serpiente que se muerde la cola. Representa la madre cósmica, la vaca sagrada. El velo que cae sobre su rostro es el velo de Isis. Aquí dice, significado esotérico del arcano. El arcano número 2 es la sacerdotisa, la ciencia oculta. En el campo del espíritu, el 1 es el Padre que está en secreto. El 2 es la Madre Divina, que es el desdoblamiento del Padre. Bueno, sigamos avanzando. Bueno, aquí tenemos nosotros una figura muy interesante que se llama la inspiración. Es la número 19, la cual pues nos muestra allí en la figura cómo es que es el trabajo de la pareja. Allí habla de la inspiración. Dice que en las aguas de vida, o sea, en la parte de abajo, hay 3 flores que representan las 3 fuerzas primarias. Esas 3 fuerzas primarias, pues debemos de comprender que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, son 3 fuerzas, pero a nivel físico se conocen como el protón, el electrón y el neutrón. A nivel de los colores se conocen como el amarillo, el azul y el rojo. O sea, son 3 fuerzas que tienen diferentes simbolismos, pero es de acuerdo a la dimensión en la cual las estemos presenciando. Entonces, por eso es de que es tan complejo que a alguno de nosotros la divinidad nos quiera decir algo y resulta que la divinidad utiliza estos símbolos. Utiliza muchas veces serpientes, utiliza un amanecer, utiliza números, plantas, figuras, y resulta de que lastimosamente nosotros no comprendemos aquello por no tener conocimiento, y si nos muestran un número en lo interno, en el mundo de los sueños, lastimosamente la persona corre a hacer el chance, corre a hacer la lotería, considerando de que, uy, ya me dieron el número y ya vamos a volver rico. Y fíjense de que en el camino iniciático uno debe de renunciar a todo aquello que huela a materialismo, no queriendo decir con esto que no sigamos trabajando y que no busquemos la papita y todo aquello, no. Quiere decir de que no nos afanemos por querer ganarnos la plata fácilmente,
Uno debe ganársela así como quedamos condenados, que es con el sudor de la frente. Pero eso que por medio de loterías, por medio del chance, por medio de aquello, les recomiendo que no lo hagan si de pronto alguno de ustedes tiene esa costumbre, porque resulta de que muchas veces nosotros en el camino iniciático empezamos a hacer obritas de caridad, empezamos a hacer, pues por ahí, sacrificarnos por la humanidad, a desintegrar defectos, y todo eso lo que nos permite es que vamos ganando nosotros en la parte interna, vamos ganando dharma, o como dicen por ahí, virtudes o dinero cósmico. Entonces resulta que cuando uno juega lotería o chance, cuando uno se gana, supongamos, uy, me gano un chance de tantos millones, es importante que conozcamos que eso que aparentemente decimos me gané, realmente uno no se lo ganó, uno ya lo tenía. Entonces la divinidad lo que hace es, bueno, pues si lo que quieres dinero, lo que quieres plata, pues entonces simplemente la balanza de la justicia se equilibra y pues como tiene con qué, entonces, y eso es lo que está pidiendo, le devuelven aquello. Pero dígame si no es más importante uno, más bien ese dinerito cósmico, que uno lo tenga guardadito y que a uno no se lo devuelvan, sino que cuando uno de pronto la ley divina la tenga que ejecutar algún karma, como un accidente o una enfermedad, o que pierda un ser querido o algo así, fíjense de que si uno tiene méritos, si uno tiene dinero cósmico, porque uno se está sacrificando por uno y por la humanidad, entonces resulta de que ese dinerito cósmico se puede canjear para que la vida de nosotros sea más llevadera. Entonces resulta de que la persona como quien dice, le debitan ese dinerito que tiene allá, pero para pagarle al Tribunal de la Justicia Cósmica para que ellos no le ejecuten a uno determinado karma que tenga que ver con un accidente en el cual de pronto vayamos a perder nosotros alguna vista o el oído o alguna extremidad o vayamos a quedar cojos. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que queremos dar a entender, de que no nos estemos nosotros esperanzando en que nos vamos a ganar la lotería ni nada de aquello y buscando por ahí plata fácil, porque lastimosamente eso no es del estudiante gnóstico. El estudiante gnóstico, bueno, ahí nos vamos yendo, trabajando y la divinidad sabe en qué momento le va a uno, como quien dice, abriendo la llavecita para que vaya uno viendo, como quien dice, los frutos a nivel económico, pero es porque se ha sacrificado por la humanidad y por su obra. Entonces es importante conocer aquello. Entonces todo en esta doctrina nos lo muestran por medio de símbolos y esos símbolos hay que aprender a conocerlos. Dice, al medio hay una pareja que se toma de las manos, formando la llave Tao, ¿sí? Fíjate que tan importante, uno no detalla todos estos aspectos. En la parte superior, un sol radiante sobre sus cabezas, con 7 rayos. Nos recuerda los 7 grados de poder del fuego. Este arcano nos enseña que por medio de la transmutación alcanzamos la liberación final. Significado esotérico del arcano. El arcano número 19 es el arcano de la alianza. Representa el fuego creador, la piedra filosofal. Para realizar el trabajo en la gran obra tenemos que trabajar con la piedra filosofal. Los antiguos adoraban al sol bajo la simbólica figura de una piedra negra. Esa es la piedra Heliogabala. Esa es la piedra que debemos poner por fundamento del templo. Esa piedra es el sexo, representada por la piedra filosofal, la piedra Heliogabala. Sin esa piedra no se puede conseguir el elixir de la larga vida. Las 2 columnas del templo, Yaquín y Boaz, son el hombre y la mujer. ¿Sí? Bueno. Aquí hay un arcano que se llama, es el arcano número 7, que es el triunfo. Entonces resulta de que, espera que se me pasó aquí, el triunfo. Resulta de que
en este arcano, ahí se encuentra un guerrero. Es un guerrero que tiene la serpiente levantada, también es un ser despierto. Y el 7 representa el triunfo porque el 7 significa la organización. Fíjense que o sea, el 7, la ley del Hepta para Parchinov, que se conoce a nivel esotérico, que es la ley de la organización. Entonces son fuerzas que hay en la creación, que son los 4 elementos de la naturaleza y las 3 fuerzas primarias de la creación, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, queriendo decir con esto que una persona puede realmente dominar a los 4 elementos de la naturaleza en su parte negativa y a dominar también las 3 fuerzas primarias, porque resulta de que dirán ustedes, pero bueno, ¿cómo que dominar las 3 fuerzas en lo que son Padre, Hijo y Espíritu Santo? Es porque estamos hablando de la parte antagónica de ellos, igual que los elementos, es dominar la parte antagónica. Cuando dominamos la parte antagónica de estas fuerzas, lógicamente, pues entonces tenemos a nuestro favor o a nuestro servicio la parte superior. Entonces, como quien dice, lucho contra el enemigo de esta fuerza y por ende obtengo el dominio de la fuerza. Entonces, la ley del 7 tiene que ver con aquello. Él se encuentra en una carroza que está dirigida por dos efigies, que son criaturas que tienen cara de mujer, pero bueno, tienen una figura ahí como animales, y resulta que ellos se encuentran empujando el carro de guerra, porque es el carro con el cual él se transporta, que son los vehículos internos del hombre. Quiere decir de que nosotros debemos de dominar esas fuerzas para poder obtener todo lo que son el dominio de los cuerpos internos, ¿sí? Bueno, tenemos ya por último la carta número 6. Y la carta número 6 pues nos invita a que reflexionemos, ya que es un arcano muy significativo. Dicen, parado en las aguas de vida. Fíjate que el personaje está parado ya abajo en la primera parte de la carta, ¿cierto? O sea, como les dije, la carta divide en 3 partes. La parte de abajo, la del medio y la superior. Entonces dice, parado en las aguas de vida, se encuentra el discípulo. O sea, quiere decir cada uno de nosotros. ¿Somos discípulos de quién? Discípulos del Cristo. El Cristo es quien nos guía en el camino porque es el sol naciente. Entonces hay que entender aquello, que nosotros somos discípulos del Cristo, que el Cristo es una fuerza superior, una fuerza generatriz. Te dice, bueno, parado en las aguas de vida se encuentra el discípulo frente a un triángulo con el vértice hacia abajo. Su brazo izquierdo se encuentra colocado encima del derecho. Todo ello significa que el discípulo está caído. Si nos hacemos entender, o sea, el triángulo está hacia abajo. Quiere decir de que ahí ya las fuerzas están invertidas. Es de lo que estamos hablando, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que representa el triángulo, pero con el vértice hacia arriba, ¿sí? Que es un triángulo como en la carta número 1, que le está mostrando que en la figura del vestido tenía una forma de triángulo, pero con el vértice hacia arriba. En esta ocasión hay un vértice, pero del triángulo hacia abajo. Quiere decir que es el trabajo mal hecho, un trabajo mal realizado. Entonces, por eso dice, el discípulo está caído. Por ello, siente más atracción hacia la medusa. Fíjense de que él está mirando hacia la mujer que está al lado derecho, ¿cierto? Entonces ella, fíjense el rostro que tiene, ella no tiene ni siquiera corona como la otra, que tiene una serpiente en su corona, que es una serpiente levantada, quiere decir que es una maestra, pero él siente más atracción por la otra mujer, que dice que es la medusa. ¿Qué significa el yo psicológico?
situada a su izquierda. A su derecha se encuentra una maestra, ¿sí? Este arcano se llama la indecisión porque el discípulo no sabe por cuál camino decidirse. En la parte superior, un jerarca de la ley sentado sobre un triángulo, o sea, que es el mismo arco, con el vértice hacia arriba, formada por el arco, dice. Apunta con su flecha a la cabeza de la medusa. De acuerdo con el axioma, hay que decapitar a la medusa. Cada figura representa al neófito un camino distinto. El camino de la izquierda y el camino de la derecha. La flecha de la justicia apunta contra el camino de la izquierda. Resulta de que debemos de analizar muy bien esta carta, pues ya con ella vamos culminando, porque este arcano pues nos llama mucho la atención, porque allí ya no está mostrando una realidad más palpable para cada uno de nosotros. Cuando uno se adentra en este conocimiento, uno ya se da cuenta de que nosotros no estamos aquí solamente para, como quien dice, de paso. Estamos en el plano físico, como quien dice, a ver qué pasa, sino que realmente nos damos cuenta que nosotros vinimos a la vida y debe haber un objetivo de nuestra existencia. Debemos de preguntarnos el por qué nacimos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objetivo de nuestra existencia. Son preguntas que uno debe de hacerse, porque resulta de que si no nos las hacemos, entonces nosotros vamos a caer en terribles equivocaciones, porque el mundo resulta de que nos tiene prácticamente, digámoslo así, como hipnotizados por toda esa cantidad de fuerzas que en el planeta se encuentran. Porque en el planeta hay una gran cantidad de formas por las cuales nosotros nos vemos atraídos. Fíjense que esa medusa se encuentra con un vestido transparente que deja entrever sus partes íntimas. Y lógicamente el discípulo se ve atraído hacia aquella mujer. Entonces resulta de que el mundo de las formas es un mundo ilusorio. El mundo de las formas es un mundo que consideramos que es un espejismo para cada uno de nosotros, porque no nos deja ver las grandes realidades y nos, como quien dice, nos perturba la vista y que a cada momento estamos tomando decisiones equivocadas. Entonces quiere uno en un momento dado meditar y llega un pensamiento donde dice, no, pero estás muy cansado, acuéstate a dormir. Y ahí ya hay una decisión que tomar. O bueno, o medito o me acuesto a dormir. Y fíjense que si uno puede analizar, los maestros mismos orientan de que uno debe meditar y que uno de los requisitos es que uno tenga un poco de sueño. Entonces quiere decir de que si uno tiene sueño es porque puede meditar. Lo que necesita es tener prácticas de relajación para poder que el cuerpo no se vea doblegado por el cansancio y la persona se tire a la cama que porque estoy cansado, sino que debe tener técnicas de relajación. Entonces es importante saber aquello. Entonces, cada uno de nosotros siempre nos vemos motivados hacia las cosas del mundo, en las cuales, lógicamente, pues pierde por lo general el alma, porque el alma se va cristalizando a medida que nosotros vamos sacrificándonos por la obra, y sacrificarse por la obra es generar eventos favorables para el espíritu, y esos eventos favorables para el espíritu por lo general son desfavorables para el agregado psicológico. Entonces quiere decir de que si uno lo invitan en un momento dado, bueno, hay una fiesta, resulta de que uno, bueno,
se hace una regla de 3 y uno está en este camino y dice, no, pero si yo voy a la fiesta, bueno, ¿qué voy a hacer allá? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué objetivo tiene el diálogo que tenga con esas personas? Lo más seguro es que me inviten a tomar X trago y que me tome otro y otro y otro, y después de varios tragos, pues hay otro evento diferente porque ya se va transformando la persona. Quiere decir que la persona, si dice que no va, después internamente ese mismo defecto que quiere ir al baile, que porque se va a encontrar con sus amigos, con sus viejas amistades, con alguna novia que tuvo en el colegio. Te resulta de que la persona empieza ya una crisis a nivel mental y se ve como quien dice contra la espada de la pared porque hay algo que le dice vamos y hay algo que le dice no vamos. Entonces esas son las crisis mentales que en un momento dado tienen iniciado, porque siempre es una lucha del bien y del mal, porque el mal siempre queriendo alimentarse en la difamación, en la mentira, en el orgullo, en la vanidad, en todas esas cuestiones que el mundo trae. Y la conciencia siempre está buscando estar en una armonía, en un equilibrio para poder avanzar. Entonces resulta de que siempre hay que comprender de que el mundo nos está atrayendo para que nosotros no hagamos una obra espiritual. Entonces, como quien dice, es nadando unos en contra de la corriente. ¿Sí me hago entender? Entonces, si queremos realmente avanzar, pues debemos nosotros de luchar contra la corriente. Y luchar contra la corriente necesitamos de unas prácticas específicas para poder avanzar. ¿Sí? Bueno, quisiéramos que nos dieran su apreciación de acuerdo a lo que venimos hablando para ir culminando con esta dinámica. ¿Alguno tiene algo que decir? Hola, Johan, que parece que todo lo que hablaste me hubiera caído definitivamente, cada cosa, yo, como si hubiera sido especialmente para mí. Bueno, pues eso es algo muy normal que suceda en estas clases. Sí, yo ahí, esa era preciso para mí, todo como que me caía. Y le comparto algo, pues, de lo que estábamos hablando ahorita. Lo de los sueños, lo de los números, que vieras que me pasa muy seguido. O sea, yo tengo una mamá que falleció hace tiempo y ella siempre me habla en los sueños, me da números, números, números. Y claro, y yo cometo el error de hacer chance, chance, por supuesto, nunca me lo gano. Entonces yo estaba aquí diciendo, bueno, gracias a Dios no me los he ganado por todo lo que dijiste. Yo, bueno, pero entonces llega uno a decir, bueno, ¿por qué tanta repetidera e insistidera de tantos, tantos números? Claro, claro. Sí, ese es un significado, algo que nos quieren decir. Y como somos malos intérpretes, entonces cometemos errores. Claro, y lo único que hago es ir a hacer el chance, pero de hecho nunca me lo gano. Entonces, ahí estaba diciendo yo, bueno, gracias a Dios, no me lo he ganado, y ahí tengo como méritos. Bueno, mira a ver si de pronto en internet logras buscar un libro que se llama Tarot y Cábala del venerable maestro Samael. No sé si de pronto esté virtual o si no, de pronto yo lo tengo y se los comparto para que de pronto ahí puedan averiguar. Yo creo que yo lo tengo, sí. Yo lo tengo grabado en PDF. Ah, qué bueno, Joan, que la verdad no lo pudieras pasar, qué bueno, está muy bueno Sí, también ahorita lo busco y se los transfiero. bueno, muchas gracias. Con gusto. Bueno, ¿y los otros compañeros qué dicen? Quedaron con... Le mordió la lengua, le comió la lengua a los ratones. Johan, no prestándote atención, solo que, como dijiste al principio, eso es un tema que es complejo y que no es tan fácil de digerir, entonces yo creo que es cuestión también de práctica, de tiempo y de seguir profundizando en estos estudios. Claro, sí, es cuestión de paciencia. En esto hay que tener
En la noche hay que tener mucha, pero mucha paciencia. Por ahí hay una frase que dice, en paciencia poseeréis vuestras almas, y es del venerable maestro Yeshua Ben Pandirá, o sea, el maestro Jesús el Cristo. Y él no lo dijo así porque sí. Sabemos de que cuando el maestro de estos habla es porque son frases que son para la conciencia. Y decir de que en paciencia poseeréis vuestras almas es un camino, les digo la verdad, infinito. O sea, esto ni en esta existencia logramos nosotros comprender el real objetivo de nuestra vida. Entonces, lo importante es no salirnos del camino espiritual, seguir cambiando todos los días, tener un comportamiento recto, una convivencia en nuestros hogares lo más adecuada, lo más amena, que no estemos nosotros reaccionando por cualquier cosa que sucede en la casa, ni por pequeña que sea, ni por grande que sea, porque resulta de que son pequeñas pruebas que se le presentan a uno, y si uno no está preparado para aquello, pues entonces no está preparado para la obra espiritual, pero resulta de que es paciencia lo que necesitamos para que si nos equivocamos, pues tengamos la capacidad de pedir perdón y, y pisar con pie firme nuevamente el siguiente día y decir, bueno, este día no me equivoco. Y si de pronto observó que el elemento, el defecto reaccionó dentro de uno, bueno, al menos que uno no lo exprese físicamente. Entonces son niveles que uno ya no lo va expresando físicamente, después ya en la mente uno lo va combatiendo, después en el plano astral en los sueños, y para eso tiene que haber mucha higiene mental, o sea, mucha reflexión, meditación. Entonces es importante que nos vamos adentrando en estos misterios para poder seguir adelante. Es como el consejito pues primordial de que de la noche a la mañana, como tú lo dices, esto no se aprende, eso necesita una eternidades Ni en para esta lograr vida, pues, entender como ni lo en esta dijiste vida. también. Uh-huh. Claro, por eso Marlene creo que le dio una charla muy bonita el viernes que hablaba sobre la Sí, era de Acuario, ¿cierto? sí, sí. Ajá, sí, Correcto. así es. El objetivo es calificar para llegar a la nueva raza. Y si calificamos, es como quien dice, tenemos el ticket para la tierra prometida, entonces allá sí se nos va a permitir ya unos lugares más óptimos para poder nosotros terminar la obra que comenzamos en este final de esta raza. Joan, ¿tiene algo que ver que cada, por ejemplo, en la carta número 1 estaba el símbolo del signo Leo, en la 2 creo que estaba el de signo Piscis? ¿Tiene alguna relación con la carta o solamente que en esa gráfica como tal lo relacionaba a un signo? Claro, eso tiene relación con las casas zodiacales y con los signos del zodiaco. Entonces, pues ellos entregan un conocimiento, y no que tienen muchos símbolos. Una carta tiene demasiados, tiene hasta 20 símbolos. Entonces uno aquí explica casi que 4 o 5 y ya con eso queda uno saturado. Ya. Pero sí, tiene mucho. Yo les voy a compartir el libro y bueno, y cualquier dudita ahí lo van consultando. Bueno, Joan, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Ah, Gracias.